Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano que continuamos haciéndolo vía Zoom por razones sanitarias por un lado y por otra parte por cuestiones que tienen que ver con reformas edilicias que se están haciendo en las instalaciones que albergan a nuestro canal ATSE. El agua, la provisión de agua corriente es un tema recurrente en Necochea, sobre todo cuando se acerca la temporada de verano o cuando la misma está en curso. Bueno, esto volvió a suceder durante esta temporada que se agravó por cuestiones vinculadas con elevadísimas temperaturas superiores a los 40 grados en más de una jornada, con una afluencia muy numerosa de turistas y un mayor consumo de este elemento. Lo cierto es que se vio en diversos sectores de Necochea y de Quequén con la dificultad de carecer de presión de agua. Un problema recurrente, como decíamos. En diversas administraciones se han ido haciendo inversiones, se han construido nuevas perforaciones, se han agregado bombas, pero el problema persiste. Para tener un diagnóstico acerca de esta situación, para saber qué es lo que puede hacerse, cuál es la situación actual en cuanto a la provisión de agua corriente, dialogamos con un profesional, como es el ingeniero Eloy Juez, ingeniero en construcciones e ingeniero civil, quien cumplió funciones tiempo atrás en el ámbito de la municipalidad y ha desarrollado una proficua labor profesional a través de los años aquí en el distrito de Necochea. Y el tema del agua fue abordado por él cuando fue funcionario municipal. En principio nos habló acerca de una iniciativa, de una propuesta que se lanzó allí por el 2001. Esto es parte de lo que señala el ingeniero Juez en esta primera parte de la entrevista. Yo creo que hay un error de diagnóstico posiblemente, o por lo menos esa es mi interpretación. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es una situación recurrente que lleva muchos años. Ahí estaba mirando todos los antecedentes que yo tengo guardados y he encontrado artículos míos escritos en el Ecos Diario en el 2001, en el 2004, en el 2014, y en todas las oportunidades prácticamente la situación ha sido la misma. Se habla de que generamos una gran cantidad de agua, que gastamos una gran cantidad de agua, pero que ese agua no satisface las necesidades. De manera tal entonces que pareciera que hay un pequeño inconveniente y que yo calculo que es un error de diagnóstico o un error de cuantificación, no solamente de lo que generamos, sino de lo que gastamos. Y fíjate que yo hablo de gasto, no hablo de consumo. ¿Por qué? Porque en realidad en el año 2001 yo hice hacer un estudio hidrogeológico que indicaba, digamos, la real generación que tenía cada uno de los pozos. En aquella época había 32 pozos y nos demostraban que todos o casi todos los pozos estaban sobreexplotados. Da la casualidad que con este asunto he recurrido, por así decirlo,
a todos los antecedentes que tengo, y para que te ubiques, en ese año se hizo el estudio de 32 pozos con un caudal explotado de 53.856 metros cúbicos por día, cuando el caudal recomendado de explotación era de 35.184 metros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que las cifras nos indicaban que había una sobreexplotación cercana al 53%. ¿Qué quiere decir que hay una sobreexplotación? Hay un sistema de determinación de lo que es el caudal de los pozos que consiste en hacer una medición que se puede hacer a caudal constante o a caudal variable. ¿Cómo se hace esa medición? Se ponen en marcha las bombas, obviamente, se mide por hora el gasto, el caudal que se saca, y se mide la depresión de lo que implica la diferencia entre el nivel estático, que es el nivel que tiene el pozo cuando no se saca agua, y el nivel dinámico, que es el nivel que va generando el cono depresivo cuando se va extrayendo el agua. Eso se grafica y entonces eso te da un punto de equilibrio en el cual, a medida que va sacando agua, va deprimiéndose, va bajando el descenso de ese nivel estático o ese nivel dinámico, y se hace la relación entre el caudal que se extrajo y lo que se deprimió en cada hora, y eso te va dando el caudal específico. Llega un momento donde el cono deja de seguir incrementándose, lo cual quiere decir que sí, que sigues extrayendo agua y no sigue bajando el nivel, hay algo que está recargando el acuífero del cual está sacando agua. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento es cuando hemos llegado al punto crítico de la explotación. No debiéramos sacar más agua de ningún pozo que la que denota lo que sería el punto crítico. Y eso obviamente se grafica. En aquella oportunidad, como ya te digo, se demostró que había una sobreexplotación del 53%. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si estamos sobreexplotando los pozos, posiblemente no tengamos una idea cabal de lo que estamos, digamos, extrayendo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando se bajan los niveles dinámicos, las bombas podrían comenzar a tirar en vacío. En aquella época, fíjate, había 32 pozos. El cálculo de la extracción nos daba que sacaban 70 metros cúbicos hora. Hoy tenemos casi 50 pozos. 48. Claro, 48 sin casi 50 pozos. Sí. Si hacemos una cuenta sencilla en función de los pozos, hay algunos que tiran 50, otros tiran 70, otros tiran 100. De 50 metros cúbicos, nosotros estaríamos generando 50, para hacerla redondo, 50 metros cúbicos hora, y no te olvides que es un promedio, por 48 pozos, 50 por 48 pozos, me da 2.400 metros cúbicos por hora. Si trabajan 20 horas por día, en realidad los pozos pueden trabajar 24, pero vamos a suponer que trabajan 20 como para darle un poquito de descanso, tendríamos 48.000 metros cúbicos por día de generación. ¿Vamos bien? Sí. Pero eso no alcanza. Bien. Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos 100.000 habitantes, de los cuales no todos están servidos, en aquella oportunidad, en el año 2001, se hizo una estimación que se habían servido aproximadamente 60.000 personas, que implica algo así como 15 o 20.000 viviendas o familias, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros nos atenemos a que el consumo por habitante y por día para las Naciones Unidas en cuanto a las necesidades básicas para satisfacer está en el orden de los 180 metros cúbicos, quiere decir que nosotros
de 180 litros, perdón, por persona y por día, nosotros para 100.000 habitantes necesitaríamos 550.000 metros cúbicos al mes, que dividido 30, ¿no es cierto?, me daría el valor de lo que yo necesitaría para comparar con los 48.000 metros cúbicos que puedo generar. Entonces, volvemos a hacer la cuenta. Sería capaz de generar con mis 48 pozos, con un promedio de 50 metros cúbicos por día, sería capaz de generar 2.400 metros cúbicos por hora, que trabajando 20 horas me da 48.000 metros cúbicos y que por 30 días me daría 1.440.000 metros cúbicos. Si ahora volvemos a lo que llamamos gasto o consumo, recuerda que yo no le llamo consumo, sino que le llamo gasto, a lo que uso, pero el consumo real, según la Organización Mundial de la Salud, para una familia tipo es de 22 metros cúbicos por día. ¿Qué eso implica? Por mes. ¿Qué eso implica? 0,733 metros cúbicos por día. Y para una familia tipo de 4 personas representa 183 litros por día. Si nosotros hacemos la cuenta de lo que estamos generando y lo dividimos por la cantidad de habitantes, estaríamos gastando en este promedio, que es pequeño porque da 500 metros cúbicos por pozo, vamos bien, ¿no? 50 metros cúbicos por pozo por hora, que son 50.000 litros. En el año 2001, para los 32 pozos sobreexplotados, me daba 70 metros cúbicos. Quiere decir que estamos gastando casi más de 500 litros por persona y por día. Ahora, ¿dónde está ese agua? Porque el agua sigue faltando. Entonces, acá hay una cuestión que pasa por lo siguiente. No sabemos si realmente generamos lo que decimos que generamos. ¿Por qué? Porque los pozos, si están sobreexplotados, en muchos casos, no tiran nominalmente lo que pueden tirar. Si lo tiran los nuevos, estos que han puesto ahora en marcha, que había uno cerca de Mataderos que tiraba 50 metros cúbicos por hora, y otro que pusieron en 59 y 110 o 114 que tiraba 150.000. Bueno, fíjate, yo he hecho un promedio para los 48 de 50 metros cúbicos hora. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente. Si soy capaz de generar 48.000 metros cúbicos por día y con eso estoy generando 500 litros por habitante y por día, cuando realmente podría satisfacer mis necesidades con 180, quiere decir que tenemos un gasto excesivo. Claro, de 180 a 500 hay mucha diferencia. Sí, señor. A 500 por la parte baja, porque fíjate una cosa, estoy calculando 50 metros cúbicos de cada pozo, cuando en el promedio podría dar mucho más. Claro. Estoy calculando para 100.000 habitantes, cuando no todos los habitantes están servidos. O sea que esos 500 se van incrementando cada vez más. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en esto que yo llamo gasto, que lo diferencio del consumo. ¿Cuál es ese gasto? El gasto es la suma de lo que realmente consumo, de las pérdidas no cuantificadas, de las pérdidas domiciliarias, de las conexiones clandestinas, de las piletas de natación, de los amenities que tengo en este momento en los edificios. Cuando hablo de amenities me refiero a las piletas de natación, obviamente, no a los gimnasios. ¿Me vas entendiendo? Sí, sí. Entonces, tengo dos problemas. El primer problema que tengo es que no he podido o no puedo cuantificar realmente lo que genero porque no sé la realidad de lo que tira cada pozo. ¿Por qué? Porque no tengo el estudio hecho del gasto específico, que es estas pruebas que yo había hecho hacer
para los 32 pozos en el año 2001. Es más, quizá estoy cometiendo el error de decir que no sé cuándo el estudio podría haberse hecho y lo desconocemos. Pero el otro día le hicieron una pregunta a unos concejales en una reunión de cuánto agua se generaba en cantidad y no le pudieron decir, o sea que realmente sabemos cuánto pueden tirar los pozos nuevos que construimos, pero no sabemos cuál es el caudal total de los 48 pozos. Nosotros estamos haciendo una estimación de 50 metros cúbicos por hora y por pozo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, si hay un error en la estimación del recurso y hay una estimación en el error de lo que realmente consumo, porque yo le llamo gasto, ¿cuál es la única manera, y lo vengo insistiendo hace mucho, qué es lo que yo de alguna manera había escrito en ese diagnóstico que hice en el año 2001 y que ahora se ha, digamos, ha revuelto de vuelta el avispero porque parece que como dicen, che, pero Eloy es el hombre al cual todo el mundo le consulta algo, pero cuando estuvo en la Secretaría las 2 veces, lo único que hizo fue un diagnóstico, sí. Pero hay que ubicarse en el tiempo y en las circunstancias, como decía Ortega y Gasset. En el año 1982, que fue cuando arranca este problema, que me tocó ser secretario del contador Díaz, estábamos en plena guerra de las Malvinas, con lo cual los estudios que se pudieron hacer eran muy limitados. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta hacía un año, el servicio lo prestaba Obras Sanitarias. Recién en el año 81 pasan a la municipalidad los servicios. Y es en aquel momento cuando la dirección de Obras Sanitarias, que era provincial, pasa a la municipalidad en el edificio que hoy está en Ingresos Públicos. Así como pasa el parque y se crea la división Parques y Paseos, cuyo director fue justamente el hombre que estaba a cargo de asuntos agrarios del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que era el ingeniero Gatti. Entonces, le tiran a la municipalidad un servicio para el cual obviamente no estaba preparada económicamente, si bien le pasan el personal que estaba en obras sanitarias. A eso debemos agregarlo que el año anterior le habían trasladado la ciudad de Quequén, también que en aquel momento estaba en el partido de Lobería. Esa es la circunstancia que le toca al funcionario en el año 1982. En el año 2001, cuando se hace el diagnóstico, en ese diagnóstico se decían 2 o 3 cosas. Una de ellas era que las cañerías de la ciudad se podían dividir en 6 zonas. La primera hecha en 1932, la segunda del 40 al 50, la tercera del 50 al 60, la cuarta del 60 al 70, la quinta del 70 al 80 y la sexta del 80 en adelante. Y como yo estuve en obras sanitarias hasta 1986, desde antes de recibirme de 1970, ya era ingeniero en construcción, pero no me había recibido de civil. Alcancé a colocar uno de los acueductos, que es el que va desde la 59 del tanque hasta la 77, la 79, y por ahí hasta la calle 26, que es el que hace unos años se rompió, le engancharon un árbol, las ramas lo rompieron y tuvieron que arreglar. Ese es el último acueducto que se hizo en Necochea. También decía en ese diagnóstico que había que cambiar el acueducto que va por la diagonal San Martín, que había que hacer una cisterna en el parque. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el tanque de obras sanitarias, que hoy sirve como tanque compensador, obviamente la población era mucho menor. Y había una previsión de hacer un tanque en la playa, que obviamente nunca se llegó a concretar, y la idea era de la secretaría del momento era hacer una cisterna en el parque, cerca del anfiteatro, que permitiría de alguna manera tener un reservorio de 1 millón de litros de agua con bombas abasteciéndola que sirvieran para abastecer la villa, fundamentalmente en la época estival. ¿Por qué? Porque con los pozos que tenemos, que tuvimos, que teníamos,
siempre en invierno han satisfecho las necesidades de la población medianamente estable. El problema se nos genera cuando se incentiva el turismo y es en ese momento donde tenemos ese déficit hídrico que se ve agravado. ¿Por qué? Por lo que yo te digo, no sabemos cuánto generamos y tampoco sabemos realmente la cuantificación de las pérdidas que tenemos. Dicho esto, todas esas obras no se pudieron realizar. ¿Por qué? Porque tardó el año 2001 y ya sabemos toda la debacle que se armó en el 2001. Entonces, todo eso que en su momento se pudo prever y se diagnosticó, hoy todavía seguimos como estamos. Entonces, sigo insistiendo con lo mismo. Hay que colocar medidores. Uno dice, pero ¿para qué quiere colocar medidores este loco? ¿Para cobrar? No. Tras escuchar esta primera parte de la entrevista con el ingeniero Eloy Juez, hacemos la primera pausa en este programa El Ciudadano. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. El Colegio de Abogados de Necochea aconseja, cuando se trata de salud, lo único urgente es la salud. Nunca acepte consejos legales de un desconocido o firme documentación para un reclamo dentro de un centro asistencial o policial. Consulte a su abogado de confianza. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 68 40.
Seguimos escuchando al ingeniero Eloy Juez hablando sobre el servicio de provisión de agua corriente en el distrito de Necochea. Planteaba el profesional la necesidad, a su criterio, de que haya medidores del consumo de agua, no con un fin recaudatorio, como él mismo lo subraya, sino para determinar cuál es el consumo exacto que hay en el distrito, o por lo menos lo más aproximado posible. Es algo de lo cual se carece, un dato que no se tiene, y tampoco se tiene certeza acerca de cuál es la producción en cuanto a la extracción de agua potable. Sobre este tema habla el ingeniero Eloy Juez, quien plantea un interrogante. ¿Es haciendo más pozos y poniendo más bombas cómo se va a solucionar este problema? Él mismo lo responde, él considera que no es así. En aquel momento, en el año 2001, yo bajé un proyecto de modificación, de colocar medidores y fundamentalmente a los grandes consumidores. ¿Por qué? ¿A qué le llamo consumidores? ¿Al que consume mucho? No. Al que comercializa con el agua. Porque hay estaciones de servicio, lavaderos, fábricas de soda, todos esos comercializan el agua. Entonces, como para arrancar, yo había previsto en aquel momento colocar esos medidores y había establecido cuáles eran esos 200 grandes consumidores. Obviamente todo esto está en la municipalidad, Hugo, ¿no es cierto? Así que podrá rescatarse en algún momento. El Consejo Deliberante no aprobó esa propuesta. ¿Por qué? Porque había que modificar la tasa, ¿no es cierto? Y las tasas había que modificar la ordenanza fiscal, la fiscal impositiva, y eso implicaba cobrar el agua. Y fíjate qué cosa curiosa, las dos localidades del distrito más importantes de las 4 o 5 que tenemos, La Dulce y Santa Marina y Fernández, cobran el agua. Y los propios jefes de esas cooperativas que prestan el agua han dicho que se ha reducido el consumo de agua una vez que se empezó a medir. Ahora, mi idea de colocar medidores, ¿pasa por cobrar? No, no pasa por cobrar. Es más, yo hasta colocaría los medidores y le cobraría la misma tasa que me están cobrando ahora, en este momento. No gravaría el bolsillo del contribuyente. Entonces tú dirás, pero este tipo está loco. ¿Pero para qué coloca el medidor? Claro. ¿Para qué lo coloco? Para cuantificar el consumo. Si yo sé bien cuánto consumimos, sabemos cuánto desperdiciamos. Y yo te digo una cosa, Hugo, estamos en el rango del 40% de desperdicio. En aquella época yo hablaba del 20%, y no porque yo lo diga, porque eso pasa en todos lados. AISA tiene artículos, y los puedes ver en internet, donde dice que estiman la pérdida en las redes del 20%. Nosotros debemos tener más, pero suponte que tengamos el 20%. Si le sumamos el 10 o el 15% de conexiones clandestinas, estamos arriba del 35%. Entonces, ¿la idea de colocar medidores es para cobrar? No, que me cobren la misma tasa que ahora. Es una inversión, sí, pero ¿para qué? Para saber realmente cuánto consumo. Sabiendo cuánto realmente consumo, podría decir, si genero tanto, le resto el consumo, el resto son todas pérdidas. Pero como tampoco sé realmente cuánto genero, ¿qué es lo que debiera hacer? Colocar los medidores por un lado y hacer el estudio hidrogeológico por el otro. De esa manera solucionaría las dos cosas. Tendría la real generación y tendría el real consumo. Y ese consumo, que es lo que consumimos realmente, me determinaría también cuánto es lo que de más que estoy excediéndome, obviamente por diferencia entre lo que genero y lo que consumo, tendría la cantidad de pérdida e inclusive tendría también la cantidad de conexiones clandestinas. Fíjate otra cosa. Si nosotros en este análisis que estamos haciendo, en el verano tenemos algo que no nos alcanza y que en mi modesta opinión es por esta situación que te planteo.
Sin embargo, en invierno tenemos que parar algunos pozos. ¿Por qué? Y porque estamos generando más cantidad de agua que la que necesitamos, lo cual es contraproducente. ¿Por qué? Porque generamos más presión en las cañerías y unas cañerías tan obsoletas, obviamente, podrían reventar por cualquier lado. Entonces, si yo aprovechara esos pozos que tengo parados en invierno, parar el 10% porque me sobra el agua, y le hago el estudio, en una temporada invernal tendría todo el estudio geológico y toda la capacidad de todos los puntos. Ahora bien, ¿estamos haciendo más pozos? Sí. ¿Salimos del paso? Obviamente que sí, porque Sí. a más consumo necesitamos más generación. Ahora, la pregunta que yo me hago es, y te la traslado a ti, se la trasladaría a tus oyentes, ¿será esa la solución? Yo creo que a corto plazo obviamente es la solución, a largo plazo no. ¿Por qué no? Porque sigo sin saber realmente cuánto genero. Sigo sin saber realmente cuántas pérdidas tengo. Y entonces, si establezco un porcentaje de pérdidas y no las soluciono, cuanto más genere, no es que vaya a tener más pérdidas. Podría tenerlas, porque se me podrían romper más las cañerías. Sí. Pero como mínimo voy a seguir manteniendo la misma cantidad de pérdidas. O sea que siempre voy a estar dando vueltas alrededor del plan. La pregunta es, ¿por dónde se empieza, ingeniero? Bueno, mira, hay una cosa muy sencilla. Lo primero que me parece que habría que hacer es, hay una cosa que posiblemente sea mucho más barato, hacer el estudio de lo que realmente genero para saber dónde estoy parado, que colocar la cantidad de medidores que habría que colocar, que yo calculo que no deben ser menos de 20.000 servicios en este momento, que implica unas 80.000 personas servidas. Un medidor de agua, si te puedes fijar en Mercado Libre, hay de todos valores, pero uno pedorrín como para que cumpla la función para lo que estamos hablando, que no es cobrar, aunque Si no, podría... saber cuánto se consume, sí. Exacto, vale 3.000 pesos. 3.000. 3.000 pesos. Eso lo he visto en Mercado Libre. Ahora, antes de hablar contigo, para poderte responder cuánto cuesta un medidor, porque me imaginé que me podrías preguntar cuánto costaba. Hay de 15, hay de 20.000. Pero un caudalímetro que sirve para medir el agua que pasa a través de ese contador, que es lo que realmente consumimos, cuesta 3.000 pesos. Obviamente, para 20.000 medidores, estamos hablando de una cifra importante. Con lo cual, habría que pedir un crédito o utilizar de vuelta, volver a los recursos provinciales, como en la época hasta el año 81-82, cuando se trasladaron los servicios, que eso lo hacía Obras Sanitarias. ¿Me explico? Ese sería el primer paso. Y el segundo paso, y no es menos importante, es empezar a cobrar a los que comercializan el agua. ¿Eso implica cambiar la ordenanza? Ahí sí, por supuesto. Pero es que el hambre que comercializa con el agua no puede tener la misma tasa que tú y yo. Claro. Aunque nos bebamos un tanque, que me parece una barbaridad, como digo siempre. ¿Me explico? Entonces hay que empezar a tomar el toro por las astas y decir, no, me gasto 3.000 pesos por medidor para 200 grandes consumidores, ya estoy hablando de otra cifra diferente. Me vas entendiendo, Hugo, ¿verdad? No estoy hablando de 60 Sí, sí, millones. no. Estoy hablando... Lo otro que estuve escuchando y que seguramente es otra solución o parte de la solución es la construcción, y de alguna manera lo deslizó días pasados el intendente Rojas, un reservorio. En ese momento se planteaba que fuera en el Parque Miguel Lillo, o sea, en ese o en otro lugar, se necesita un reservorio de agua como tienen otras ciudades ante una contingencia, porque acá hubo varios días de más de 40 grados, cosa inédita en Necochea, una sequía profunda y bueno, y obviamente una gran cantidad de afluentes de afluencia de turistas. Tú lo has dicho, pero fíjate, eso está escrito hace 20 años. En ese diagnóstico que yo había hecho en el año 2001 ya se decía todo esto. Es más, hubo una empresa local muy conocida que quiso hacer la cisterna.
la financiaba, se la pagaba a la municipalidad para solucionar el problema. Y bueno, por esas cosas del destino, el intendente no quiso comprometerse y no se pudo hacer, pero ya existía, ya estaba eso. El invento de la cisterna no es un invento descolgado de los pelos. Tú recuerdas que yo, bueno, has sido alumno mío, tuve un accidente importante de coches y en ese accidente se mató el ingeniero Casina y Juan Carlito Maradei. Sí. Nosotros en aquel momento, y íbamos a una reunión en La Plata, estábamos haciendo el acueducto que va desde el Liptodonte, que es un paraje que está entre Balcarce y la Ruta 2, a mitad justo del camino, el Liptodonte, que es un lugar de donde se extrae el agua y se manda un acueducto que va desde ahí hasta la cisterna que está en Coronel Vidal. Sobre la Ruta 2, cuando llegas ahí, verás que hay un tanque de copa hermoso en Vidal. Sí. Ese tanque lo está abasteciendo una cisterna que está debajo de 1 millón de litros. O sea que esto, ya la pólvora, como digo yo, la inventaron los chinos. Hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, si arrancamos con los 200 medidores, los grandes consumidores, que comercializan el agua, si arrancamos con el estudio, ahora cuando viene el invierno hidrogeológico, que no es muy caro, habría que ver cuánto costó en el año 2001 el estudio que se había ordenado y que, bueno, está en la municipalidad el informe, obviamente, para los 32 pozos que había, podemos empezar a decir, bueno, a esta enfermedad, como yo le decía a los chicos en la escuela, esto tiene una solución, pero para esa solución tengo que hacer un diagnóstico. Para ese diagnóstico necesito, primero, vas al clínico y te dice, uy, mira, esta hinchazón puede ser tal cosa. Ese es el prediagnóstico. Ese prediagnóstico ya lo tenemos. ¿Cuál es? Y gastamos una cantidad de agua, pero no satisfacemos las exigencias. Bien, ¿qué me hacen hacer los médicos? Análisis. ¿Cuáles son los análisis que yo te hago hacer? Colocar los medidores para ver cuánto realmente consumo y hacer el estudio hidrogeológico para ver realmente cuánto genero. Con esos datos voy a llegar al diagnóstico final. Y correcto, y concreto. ¿Cuál es? Loco, genero tanto y consumo tanto. Todo lo demás es pérdida. Y en ese consumo, que es lo que me va a dar el medidor, tengo en cuenta 4 de las variables que no cuantifico, que son ¿cuáles? Lo que realmente consumo, las pérdidas domiciliarias, el llenado de las piletas y en el caso de los edificios el llenado de los amenities. Tras escuchar al ingeniero juez hablando sobre la provisión de agua corriente, hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí en El Ciudadano por TSN. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda
el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. El Colegio de Abogados de Necochea aconseja, cuando se trata de salud, lo único urgente es la salud. Nunca acepte consejos legales de un desconocido o firme documentación para un reclamo dentro de un centro asistencial o policial. Consulte a su abogado de confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 68 40. Escuchábamos días pasados al ingeniero Jorge Álvaro, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, refiriéndose a la necesidad de hacer un soterramiento de lo que son los cables de alta tensión que cruzan el río Quequén a la altura de lo que fue en su momento el puente Ignacio Ezcurra, hoy destruido. Y también daba cuenta de la necesidad de la extracción de cascos hundidos para poder profundizar aún más el puerto de Quequén. En este tramo de esta extensa entrevista que hicimos vía Zoom, él hablando desde Mendoza, nosotros desde aquí, desde Necochea, habla el ingeniero Jorge Álvaro sobre un tema también recurrente aquí en nuestro medio, como es la posibilidad de reconstrucción del puente Ignacio Ezcurra, caído por la inundación de 1980 que le destruyó parcialmente, haciéndolo inutilizable.
y en tal sentido plantea algo que sorprende a través de un encuentro con profesionales y directivos de Tandanor, la posibilidad de un puente levadizo. ¿Será eso posible? El impacto que significaría reconstruir ese vínculo entre las dos riberas es inocultable, digamos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, hasta incluso desde el punto de vista urbanístico. Claro, Cómo, sí. cómo modernizaría toda la zona donde pisa el puente de los dos lados. Ojalá que lo podamos hacer. Yo no lo quise mencionar recién como una gran prioridad, porque en realidad si somos justos, yo lo he dicho también varias veces, el puente para nosotros tiene ciertas ventajas en cuanto a la posibilidad de ejecución, en tanto hay un proyecto hecho, hay estudios realizados, no hace mucho tiempo, fines de noviembre, la Dirección de Hidráulica de la provincia sacó una resolución de no objeción a la construcción, que es muy importante. Ahora está en la organización en la OPDS, en la Organización Ambiental de la provincia. Con esas dos aprobaciones nosotros estaríamos en condiciones de lanzar un proceso licitatorio. O sea, está muy avanzado. Y ahora yo tenía previsto, justamente hoy, iba a ir a Necochea, el presidente de Tandanor, pues yo estuve con él en noviembre, Sí, sabíamos. y ellos están construyendo puentes, con sistemas de prefabricación, y cuando yo planteé algunas objeciones al diseño que tenemos, ¿no? Este proyecto que menciono, Sí. algunas objeciones locales que hay en cuanto a la altura del arco central, por ejemplo, que nos lo cuestiona el astillero. Está bien, es un cuestionamiento que puede ser salvable porque oportunamente se le pidió opinión al astillero y el diseño del puente refleja esa necesidad. Lo que pasa, claro, en 6 años ha cambiado la cosa y yo se lo dije a la gente de Tandanor y ellos, para mi sorpresa, me dijeron, bueno, podemos pensar en un puente levadizo. Yo casi me caigo de espalda porque digo, pensé los números, ¿no? Y me dicen, no sería mucho más caro. Bueno, para hablar de eso teníamos una reunión hoy en Necochea, que yo la postergué, la vamos a tener en cuanto yo vuelva, le voy a avisar al presidente de Tandanor que estoy y nos vamos a juntar. Él va a venir con 2 ingenieros con los cuales estuvimos reunidos, que pertenecen a la empresa Tandanor. Y bueno, no solo eso para mí es un gran aliciente, sino que también la facilidad que sería la relación entre 2 instituciones que son del Estado, Tandanor y la parte estatal del consorcio, digamos, ¿no? Claro. Eso yo creo que facilitaría muchísimo todos los aspectos que vienen después, ¿no? Lo que es la contratación, la financiación. Bueno, se ha abierto una gran puerta. Yo no quiero generar muchas expectativas. No, pero sí, Pero sabía que tengo que eran. mencionarlo al tema del puente porque no está olvidado para nada. Claro, sí, sí, Para nada. sabía que estaba previsto para los primeros días de enero una visita de directivos o profesionales de Tandanor y bueno, usted lo está confirmando. Esperemos que pueda concretarse. Ahora a los televidentes les decimos que usted está hablando desde su domicilio particular en Mendoza, porque bueno, la semana que viene, como usted decía, seguramente estará aquí en Necochea. Sí, sí, efectivamente. El miércoles próximo 26 de enero viajo de vuelta para Necochea. Contra la opinión de mis amigos infectólogos y médicos que tengo. Bien. Pero bueno, ya habré cumplido 30 días fuera de mi trabajo y corresponde que tenga presencia allá, ¿no? Bien. Bueno, Álvaro, decíamos, ha transcurrido un poco más de un año de su gestión. ¿Cómo la ha vivido? Las expectativas que tenía cuando llegó?
todo este tiempo que ha transcurrido? ¿Qué ha significado para usted en lo personal estar al frente de un ente portuario? Bueno, uno siempre tiene, cuando llega a una responsabilidad que le es desconocida, siempre tiene ciertos temores, ¿no? De no cometer errores graves. Yo siempre decía a mis íntimos al comienzo que yo tengo plenamente asumido, con la experiencia de vida que tengo, que siempre se pagan derechos de piso. La cuestión era pagar los costos menores posibles, ¿no? Claro. En ese sentido, vuelvo a lo que hablábamos recién, la estadística me ayudó, y también yo conté con la colaboración, en primer lugar, del directorio, ¿no? Francamente, tengo que reconocer que ha sido muy armónico el funcionamiento con el directorio, lo cual no es menor. Yo soy el primer presidente no nativo de Necochea en el consorcio, y ellos también tenían expectativas, o quizás, no sé qué nombre ponerle, pero bueno, a ver, ¿quién era yo? ¿Y cómo me iba a manejar? Y yo, bueno, yo también lo dije el primer día, yo soy respetuoso siempre, y siempre doy una oportunidad a todas las personas. Por lo general, no me llevo de la primera impresión de nadie, sino que, como decía mi abuelo español, ¿no? Al cojo para conocerlo hay que verlo andar. Y bueno, entre lo que digo, ¿no? Mis propias incertidumbres y la gente que fui conociendo, bueno, con el paso del tiempo fui acomodando de algún modo a mi estilo la orgánica del puerto. Y yo tengo que decir, estoy muy conforme. Por supuesto que nunca nada termina. Es muy dinámico, ¿no? Yo creo que hoy, sobre todo, yo siento una presión que tengo que ser muy cauteloso en resolverlo, ¿no? Porque no se me escapa la demanda laboral que hay, no solo en la zona, sino en todo el país, ¿no es cierto? Exacto. Y por ahí me gustaría ser más generoso en cuanto a brindar posibilidades de ampliación de la planta de gente, que por supuesto incluye una ampliación de la capacidad de trabajo del consorcio en su conjunto. Y eso es un equilibrio que hay que mantener, porque hay que mantenerlo con responsabilidad. Por ejemplo, ahora lo que estamos analizando es de cara al 2022, las cosas no vienen muy bien por la sequía, justamente. Sí, muy profundo. Ya enero vamos a cerrar con 930.000 toneladas, que no es un gran número para enero. Entonces, uno dice, yo tengo planes de ejecución de cosas, de nuevas tareas a incorporar dentro del consorcio, que van a meritar incorporar personal. Y bueno, eso un poco, a lo mejor me gustaría hacerlo más masivamente, ¿no? Pero también tengo que mirar la caja, esta es la verdad. Claro. No, esa responsabilidad la siento, por más que quizás debe ser mi experiencia en la vida privada, en la actividad privada por décadas, ¿no? No ir más allá de las posibilidades. Y a veces yo en el Estado no lo veo así, recién ahora. También en este año, ha sido el primer año que he sido funcionario estatal, y yo en muchas áreas veo que se generan actividades que podrían subsumirse en cosas existentes, y sin embargo se van generando, y después la gente no tiene trabajo, esta es la verdad, está sentado en una oficina, y si no viene alguien que le dé tarea, no tiene tarea, y es una cosa que a mí me subleva, digamos, no lo acepto, no lo voy a aceptar nunca. Yo eso. Tiene que estar justificado. No lo quiero en el puerto. Bien. Yo no quiero tener que el día de mañana, por un mal año del puerto, porque la verdad es que estamos
estamos en el límite, ¿no? Si uno hace una proyección a lo largo, por ejemplo, de la última década, un promedio de más de 6 millones de toneladas por año, y lo que en los ejercicios contables podría decirse, bueno, debió haber un promedio de beneficio, tanto dinero. ¿Dónde está ese dinero? No está el dinero. Hace un año debíamos casi 3 millones de dólares. No sé, yo por supuesto que se hizo una auditoría contable, se aprobó no hace mucho, porque incluía el año 2020, que era cuando yo no estaba, cuando no había presidente, muy complejo también esa parte, pero lo cierto es, la realidad pura y dura, es que si uno mira el flujo que tuvo el puerto, y en los últimos años, a lo mejor 5, 6, 7 años, no 10, debió haber más reservas para los tiempos malos, ¿no? Y no las hay. Hubo que reconstituir reservas. Entonces, bueno, todo eso actúa cuando uno dice, bueno, a ver, qué lugar podemos encontrar para tomar gente, por ejemplo. Bueno, es una cosa que me preocupa, ¿no? La verdad me preocupa, y con el tiempo tengo que ir buscando la manera, sin hacer cosas artificiales. Esto quiero que quede claro. Bien. ¿No? Por último, Álvaro, un poco lo anticipaba, hay cierta preocupación por esta sequía. ¿Cómo observa o cuáles son las perspectivas a su criterio del ámbito portuario para el 2022 que estábamos iniciando? Bueno, yo hoy le dije a gerencia que urgente tenemos que hacer un estudio de cuánto maíz y cuánto girasol o cuánto aceite se despachó en el año 2021 y consultar con las agencias estatales o con la bolsa de cereales, a ver qué estimación hay de baja de rendimiento de maíz y de girasol, que son los grandes cultivos afectados por la sequía, sí, y hacer una proyección nuestra hipotética, ¿no? Porque tampoco descarto de que mañana pueda aparecer grano de la cuenca del Paraná, por ejemplo, qué sé yo. Ese problema sigue. Pero hay que hacer un ejercicio porque va a influir en nuestro rendimiento económico y financiero del año, seguro. Culminamos así el tratamiento de dos temas fundamentales, como son la provisión de agua corriente en el distrito de Necochea y el puerto de Quequén, incluyendo la posibilidad de construcción o reconstrucción del puente Ignacio Ezcurra. Antes del cierre, quería hacer una breve reflexión, o más bien un llamado de atención a las autoridades que correspondan, y tiene que ver con reiterados hechos delictivos que se vienen cometiendo en Necochea y en Quequén. Antes del inicio de la temporada ya era preocupante el número de camionetas, de pickups que eran sustraídas en nuestro distrito. Llamaba mucho la atención, y en particular había un modelo que es la Chevrolet S10, que era muy buscada aparentemente por los ladrones, porque era muy importante el número de estas unidades que estaba siendo sustraído. Pero en este verano no solamente se están robando camionetas, sino también otros vehículos, y además se están cometiendo hechos ilícitos en viviendas, y además se están cometiendo muchos arrebatos en diversos lugares de la ciudad, de los cuales son víctimas personas que caminan o andan en bicicleta. A bordo, fundamentalmente, los ladrones de motocicletas les arrebatan la mochila o el teléfono celular, y esto es un hecho que, reitero, es más que preocupante. De modo tal que, entonces, llamado de atención para las autoridades para que se adopten medidas de modo tal que pueda por lo menos prevenirse con mayor énfasis estos hechos de inseguridad que, reitero, son preocupantes y llamativos en cuanto, reitero, a lo que tiene que ver con la sustracción de vehículos automotores. Nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 21, donde aquí, en TSE.